Hola, soy Flor y te doy la bienvenida a esta masterclass que grabé especialmente para vos para mostrarte cómo se hace la sobrecamisa Diana. Yo lo que usé es una tela de paño, es un paño fino que no es ideal como para la media estación. Podés usar cualquier tela que quieras, depende del resultado que quieras, porque en definitiva es simplemente una sobrecamisa. Cuanto más gruesa va a ser como más de abrigo, pero incluso la podrías hacer de cualquier tela liviana y te va a quedar como una camisa holgada. Lo que vas a necesitar es aproximadamente 1,70 m de tela y 7 botones del tamaño que vos quieras. Eso va a depender de cómo quieras el resultado final. Cuanto más grande el botón, es ideal para telas más gruesas. Y bueno, vas a necesitar una tijera bien afilada. Por ejemplo, yo tengo esta. Esta es la mía. Es una tijera bastante pesada, pero corta mucho. Pero bueno, vas a necesitar una tijera afilada, alfileres, hilo al tono o contratono, eso como quieras. Depende del diseño que le quieras dar. 7 botones. ¿Y qué más? Bueno, los moldes ya impresos, pegados y recortados. Y bueno, una máquina de coser y nada más. Vamos a empezar primero. Te voy a mostrar rápidamente cómo se imprimen los moldes, cómo los armás y los recortás. Una vez que tengas eso armado, nos vamos a la parte de cómo se corta la tela. Y una vez que tengas todas las piezas cortadas, como las tengo yo acá, nos vamos a la parte de la confección, donde te voy a enseñar cómo armarla, cuál es, digamos, el plan a seguir, cómo se empieza y cómo va siguiendo. Y especialmente vas a aprender a poner, a hacer ojales con la máquina recta, si es que tu máquina tiene esa función. En general hoy en día todas las máquinas modernas la tienen. Y a su vez te voy a enseñar también cómo colocar botones con la máquina recta, si tu máquina tiene esa función. Así que bueno, espero que te guste, te sirva y porfa, si te gustó el resultado o cualquier comentario que me quieras hacer, tanto positivo como negativo, fotitos del resultado final, te agradezco que me mandes. Y bueno, es algo que a mí me encanta hacer, lo disfruto un montón, así que es un placer compartirlo con ustedes. Una vez que empieces a imprimir y te salga esta hoja, lo primero que tenés que chequear es la medida de este cuadrado, que es un cuadrado de prueba, donde te indica que tiene que medir 5 por 5. Eso lo tenés que chequear para asegurarte de que la medida que estás imprimiendo sea la correcta. Una vez que chequeaste eso y que tenés todos los moldes impresos, lo que vas a hacer es armarlos según, acá me salió doble, lo vas a ir armando según las instrucciones. En este caso, este es simplemente uno, lo vas a tener que recortar. Te tenés que ir guiando por solapa y pie de cuello 1, solapa y pie de cuello 2, y así lo vas a ir juntando y lo vas a ir uniendo. Una vez que tenés el molde pegado y ves que está completo, ahí lo que vas a hacer es recortar por la línea negra. Te va a quedar acá el indicador de qué es y te va a quedar también el indicador de en qué sentido se pone, que es la línea del hilo, en qué sentido se pone el molde arriba de la tela. Los moldes ya incluyen el margen de costura, así que a la hora de cortarlo lo vas a cortar directamente por el borde del papel. Ahora que ya tenemos los moldes recortados, vamos a proceder a cortar la tela según indica la moldería. Lo primero que vamos a hacer es extender la tela sobre la mesa que tengas, y vas a ir poniendo los moldes de la manera que te quede mejor, como si fuera un puzzle, de la forma que te quede mejor aprovechar la tela. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, con la tela extendida, la vamos a doblar a la mitad en el largo. Este sería el rollo de tela para mí, esta es la tela que voy a usar, es como un paño no muy grueso, como un color bisón. La voy a doblar a la mitad, esta es la que ya he venido usando con esta camisa. La voy a doblar a la mitad y la voy a extender así, doblada,
sobre la mesa. De esta forma. Puede ser así o puede ser en otro correr, eso como te quede mejor a vos en función del tamaño de tu mesa. Yo la voy a colocar acá. Así. Vas a tener que ponerle peso en esta parte de acá para que no se te vaya como resbalando todo el tiempo, que es muy fastidioso eso. Así que le vamos a poner peso acá para que no se nos resbale. Acá yo generalmente uso estas plantitas que son bastante pesadas y me ayuda. Acá me quedó bastante despareja, pero igualmente la vamos a simplificar haciéndolo así. No vamos a tener tanto en cuenta el rendimiento en este momento. Vas a traer los moldes y los vas a colocar según te va indicando las indicaciones. En el caso, por ejemplo, del delantero, el delantero, que es este, se corta 2 veces y no es necesario que esté la tela doble, pero lo vamos a poner ahí y vamos a cortar todo alrededor. Los moldes yo incluyo en el margen de costura, entonces no es necesario dejarles el centímetro de margen de costura. Simplemente vamos a o marcar o directamente cortar por el contorno de los moldes. Después tenés esta que es el canesú de la espalda, este sí va con tela doble. Los que dicen tela doble acá, es ese borde del molde va bien contra el doblez de la tela. Lo vamos a poner ahí. Lo podés sujetar o con algo pesado o lo podés sujetar todo con alfileres, eso como te quede más cómodo, ¿tá? Pero vamos a ir poniéndolo así. Yo voy a poner ese ahí, voy a poner este grande más acá abajo, porque acá la tela no está doble. Ahí recién, ahí. Ese lo voy a poner como por acá. Lo voy a sostener con esto. Y después tenemos estos otros chiquitos. A ver. Vamos a hacer a ver si así es mejor. Porque la espalda dice tela doble, entonces se pone bien contra acá. Capaz que ya podemos poner esta parte acá arriba. Bueno, esto lo vas a ir viendo vos en función de cómo te haga mayor sentido. Vamos a poner ahí. Y este, como no tiene que ir doble, lo podemos colocar acá. Porque tienen que salir 2 piezas separadas. Entonces ahí estaría bien. La otra que va con tela doble es la manga. Que la podríamos colocar ahí abajo luego. Mientras la voy a dejar acá. Después tenemos estos que son estos son los puños, estos son los bolsillos y la tapa de los bolsillos. Acá lo que hay que respetar siempre es la línea del hilo, esta línea finita que tienen los moldes acá, que dice línea de hilo. Eso lo que hace es que tenés que alinearla al borde lateral o al borde así, transversal, cualquiera de los dos. Vos tenés que simplemente fijarte de que esa línea quede paralela, esta línea del hilo quede siempre paralela a alguno de los bordes de la tela. Acá estoy media torcida, ahí está mejor. Entonces que la línea del hilo está marcada así, lo vamos a colocar en alguna parte que haya tela doble, en este caso la tengo como por acá, que se podría ir ahí. Esta que es la tapa del bolsillo, el hilo lo tiene así, entonces lo vamos a tener que ubicar como por acá. Y este que son los puños, que el hilo está así, lo vamos a ubicar como por acá. Nos van a quedar para ubicar estos dos, que son la solapa y el pie de cuello, que después lo vamos a ubicar. Ahora ya con esto así, lo que podés hacer es fijarlo con alfileres, como te decía. Si te gusta más o te hace sentir más segura, lo podés fijar así con alfileres. Esta la voy a dejar así porque voy a usar el cúter, el cortador eléctrico, y estas las vamos a sostener así, ¿tá? Entonces ahí directamente venís a cortar como... ¡Ay!
como te indica el molde, no precisa que dejes margen de costura. En estas marquitas que tienen los moldes acá, lo que se le hace es un pequeño cortecito, como un piquete se llama, que te va a indicar después dónde tenés que doblar para hacer el dobladillo. Entonces, esto después te va a ayudar como guía. Ya tengo cortadas todas las piezas, ahora vamos a irnos a el tutorial de cómo se arma esta camisa. Para empezar a coser te sugiero que romantices un poco el momento y te hagas un rico tecito, te pongas una música linda, algo que te guste y te relaje y te dispongas a tomarte el tiempo de disfrutar el proceso de coser esta camisa, porque es como un paso a paso que hay que seguir para que te quede bien y es importante respetar ese paso a paso y hacerlo con tranquilidad. Yo ya estoy pronta acá con mi tecito y mi algo rico para comer, mi música de fondo y te llevo directo al video con el tutorial de cómo se hace la camisa. Lo que vas a necesitar tener a mano son las piezas precortadas de esta camisa, alfileres y la máquina recta enhebrada con hilo al tono. En este caso es un paño color bisón, así que lo podés poner con hilo al tono o con hilo contratono, eso como te guste más. Yo lo voy a coser con hilo negro porque quiero que se note el contraste de la costura, entonces lo voy a hacer con hilo negro, pero vos lo podés hacer con el color que vos quieras. Vámonos a coser. Bueno, lo primero que vamos a hacer, como en todas las prendas, es preparar todas las cosas chicas para después dejar para lo último unir las piezas grandes. Así que lo primero que vamos a separar van a ser estas piezas, que son las dos del cuello, de la solapa del cuello. Vamos a separar estos rectángulos grandes que son los puños. Esto que es el pie del cuello. Los dos bolsillos y las dos tapas de bolsillo. Primero vamos a trabajar con todo esto y después vamos a continuar. Para eso vamos a tener que ubicar las piezas delanteras, porque lo primero que vamos a hacer es pegar los bolsillos. Entonces acá vamos a ubicar las piezas delanteras, que son estas, que vienen en una sola pieza. La pieza de la espalda tiene un corte acá, entonces está en dos partes. Esta es la pieza delantera, así que con esto y las piecitas chicas estas que les comenté al principio vamos a empezar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a desplegar las dos piezas del frente y vamos a ubicar estas marquitas que tiene acá la tela como un cortecito, que eso marca que se dobla hacia adentro. La tiene también acá arriba. Ahí vamos a utilizarlas como referencia para doblarlas y marcar todo a lo largo esta parte. Esto es ideal si lo pueden hacer con plancha, marcarlo con plancha para que les quede bien chatito. Yo en este momento no tengo la plancha enchufada, así que no lo voy a hacer, pero es lo que hay que hacer. Lo vamos a marcar con alfiler. Y lo mismo con el otro lado. Una vez marcado todo eso, nos vamos a ir a la máquina de coser y vamos a hacer una costura todo a lo largo de acá, paralelo a este borde. No es necesario hacerle zigzag porque es una tela que no deshilacha,
es como un fieltro. Le vamos a hacer una costura todo a lo largo acá, paralela a este borde, bien derechita. En las dos piezas, en la de un lado y en la del otro. Podés usar el prensatela como referencia. Después que tenés eso hecho, ahora lo que vamos a hacer es tomar estas piezas, que son las que tienen la marquita en el medio, que son las tapitas de los bolsillos. Vamos a enfrentar derecho con derecho, vamos a doblar a la mitad y vamos a hacer una costura paralela al borde lateral a menos de 1 centímetro del borde, teniendo esto como referencia, de un lado y del otro. Nos tienen que quedar así. Ahora lo que vamos a hacer es cortar del lado gordito de acá. Cortamos así apenas un piquito de este lado y del otro, porque vamos a dar vuelta a esta pieza y el piquito ese nos permite que se formen bien las puntas y no nos quede demasiada tela acumulada. Y ahora lo que vamos a hacer es coser todo acá a lo largo un cuadrado para darle estructura a la tapita del bolsillo. Cuando llegamos a la esquina, vamos despacito, clavamos la aguja con la mano ahí, levantamos el prensatela para poder dar vuelta y armar la esquina de forma prolija. Nos tienen que quedar así exactamente. ¿Bien? Lo mismo vamos a hacer con el otro. Ahora vamos a ubicar los bolsillos en la pieza delantera. El bolsillo va aproximadamente, no tiene por qué ser exacto, pero sí es interesante que te queden los dos a la misma altura, a unos 6,5, digamos a unos 7,5 de este borde y a unos 4 centímetros más o menos, que estaríamos ahí, de esta línea. Lo puedes hacer con una escuadra como para ubicarte una línea paralela acá, una línea paralela a la mesa y ubicas ahí unos 4 centímetros que estaría bien. Ahí lo que vamos a hacer es voltearlo hacia acá sin que se te mueva de lugar y marcarlo con alfileres en la parte de abajo. Tenés que fijarte de que te quede el bolsillo derecho. Ahí y ahí, para después cuando lo demos vuelta lo podamos ubicar bien. Ahí están los dos a 7,5 del medio y más o menos a la misma altura. Lo que vamos a hacer es pasar una costura por acá y una costura por acá, dejando 1 centímetro de cada lado, o sea, dejando 1 centímetro de acá y 1 centímetro de acá. Eso es importante. Hacemos un remate al principio y al final de la costura. Bueno, ahora que ya tengo los bolsillos cosidos de esta manera, viste que dejé acá 1 centímetro y 1 centímetro de cada lado.
lo que vamos a hacer es hacer un cortecito así, como si sacáramos un triangulito, de esta manera, de un lado y del otro, sin cortar la costura. Y vamos a dar vuelta el bolsillo hacia arriba. Y esto lo vamos a ubicar con 1 centímetro hacia adentro. Lo vamos a fijar con alfileres. Hay que tener paciencia con estas cosas y estas telas gruesas. Hay que tener súper paciencia y que no nos gane la ansiedad. Si te cansás o te aburrís, déjalo y lo retomás en un rato. De un lado y del otro. Ahí. Ahí. Y ahí. Y ahí vamos a ir a hacer una costura paralela al borde a medio centímetro, una costura delicada, todo alrededor. Hacemos esto mismo con el otro bolsillo. Acá llegás, clavás la aguja, levantás el prensatela y ahí recién das vuelta. Bueno, debería quedarte así. Bueno, así estarían los dos bolsillos prontos. Ahora vamos a colocar las tapitas de los bolsillos que ya habíamos precosido. Y lo que vamos a hacer es esto tiene que ir así y lo vamos a dar vuelta por acá. Pero la vamos a colocar de esta manera, dejando aproximadamente 1 centímetro de esta parte, un poquito más tal vez, cosa de que esto dé para hacer así. Y la vamos a centrar para que cubra todo el bolsillo. La vamos a fijar con alfileres. Derechita, lo mismo con la otra. Ahí. Y vamos a hacerles una costura bien contra acá, a la altura más o menos del alfiler. Y después le vamos a dar vuelta y hacerle otra costura más. Así queda con la primera costura. Y así queda con la costura luego que lo damos vuelta y le pasamos una costura todo a lo largo de acá a medio centímetro del borde, de esta manera. Ya tenemos esto pronto, lo vamos a dejar un poquito de lado y vamos a traer los pies de cuello y las dos piezas del cuello. Así como están, esta vamos a unirla, enfrentamos derecho con derecho las dos piezas, vamos a unirlas con una costura a 1 centímetro o un poquito menos, todo lo largo desde acá hasta acá. Esta parte la dejamos sin coser porque tenemos que dar vuelta el cuello. Ustedes lo pueden fijar con alfileres si les queda más cómodo. Y arrancamos desde acá a medio centímetro.
Cuando llegamos a la esquinita, con cuidado, clavamos la aguja, levantamos el prensatela y ahí damos vuelta para poder reencaminar la costura. Me quedé sin hilo. Bueno, acá me quedé sin hilo, así que voy a cargar y ya seguimos. Después que tenemos el cuello cosido, lo que vamos a hacer es en la puntita cortar también el triangulito de la esquina para cuando lo demos vuelta nos quede bien formada el piquito de la camisa. Lo podemos acá ayudar con una tijera con cuidado de no cortar la tela para que quede bien marcada el vértice. Pero de verdad hay que tener cuidado. Bueno, y ahí estaría. Ahora lo que vamos a hacer, le vamos a hacer igual que con los bolsillos, una costura todo alrededor sin coser de este lado para darle más estructura al cuello. Bueno, la costura tiene que quedar así, más o menos a esa distancia, y así nos queda el cuello luego de cosido. Ahora lo que vamos a hacer es, con el pie del cuello, que esto va así, vamos a hacer como una especie de sándwich. Vamos a poner esto en el medio de esta manera y esto así. Ahora lo que tenemos que hacer es de que nos quede centrado, entonces lo que vamos a ubicar es la mitad de esta pieza. La vamos a marcar con un cortecito apenas, mini ahí. Y vamos a ubicar la mitad del cuello. La vamos a también marcar apenas para que esto nos quede centrado. Ahí. Y vamos a ubicar también la mitad de esta otra pieza. Y también la vamos a hacer coincidir ahí. Todo esto lo vamos a fijar con alfileres de esta forma. Tratando de que las 3 telas, o 4 en este caso, nos queden todas más o menos a la misma altura. Ahí. Y ahí. Y vamos a hacer una costura, a ver dónde se ve bien. Vamos a hacer una costura desde acá, desde este comienzo, o desde este comienzo, todo a lo largo de acá, a 1 centímetro del borde, sin coser esta parte. Acá lo importante es hacer la curva con tranquilidad, despacio, para que no se te vaya la máquina para cualquier lado. Lo importante es nosotros controlar la velocidad.
Bueno, una vez terminado, le sacamos los alfileres. Y esto le vamos a cortar, si quedó mucho excedente de tela, le vamos a cortar un poco. Y esto lo vamos a dar vuelta. Y nos quedaría pronto el pie del cuello. Y el cuello. Esto lo vamos a dejar nuevamente a un lado y vamos con los puños. Para los puños lo que vamos a hacer es tomar las dos piezas, la vamos a doblar a la mitad y vamos a hacer como hicimos con las tapitas de los bolsillos. Vamos a hacer una costura acá y una costura acá y después lo vamos a dar vuelta y pasarle todo un pespunte alrededor. Acá ya tengo las piezas cosidas. Recuerden de que tienen que sacarle el triangulito de la punta. Vamos a darlo vuelta. Y vamos a coser todo el pespunte de alrededor. Así tiene que quedar el puño. Voy a ir por el otro. Luego de que tenemos los puños, lo que vamos a hacer es colocarlos de esta manera. Pero tenemos que ajustar esta medida a esta medida, o mejor dicho, esta medida a esta medida que es más chica. Entonces lo que vamos a hacer es generar una pinza de uno de los lados que vas a tener que replicar del otro lado en la otra manga, para que no te queden igual. O sea, si en esta manga la haces, tenés las dos mangas así. Si en esta manga la haces de este lado, en la otra manga la vas a tener que hacer acá para que las dos te queden en el mismo lugar. Y después las vamos a ubicar del lado de abajo. Pero eso cuando armemos la prenda. Por ahora solamente tenemos que saber de que si la hacemos de un lado acá, la tenemos que hacer espejado en el otro. Vamos a generar una pinza de más o menos 1,5 centímetros. Eso lo pueden medir ustedes. De manera centrada, o sea, van a fijarse la mitad de esta pieza. Y después a eso lo van a hacer en la mitad. No tiene por qué ser exacto porque no se va a notar. Simplemente más o menos para tener en cuenta. 1,5 centímetros la pinza, que es como un plieguecito hacia el lado de afuera. Y ahí vamos a ubicar la pieza centrada y la vamos a sujetar con alfileres. Luego de que tengan esto sujeto, lo que van a hacer es ir a la máquina y... Acá me quedó un poquito corrida. Ahí. Van a ir a la máquina y van a hacerle una costura a 1 centímetro todo a lo largo y le van a pasar zigzag también todo a lo largo. Yo lo voy a hacer con la máquina overlock. Si tenés overlock, lo podés hacer con la overlock también. Bueno, así me quedó cosido el puño. Ahora lo que tenemos que hacer es, con esta parte así, como lo teníamos presentado, vamos a doblar esto para adentro y vamos a hacer una costura de fijación acá con la máquina recta y otra de este otro lado que después vamos a dar vuelta. Ahora lo que hacemos es darlo vuelta para que te quede así prolijito. Lo das vuelta y te queda bien prolijo. Esto después cuando unamos el costado de la manga, esto va a quedar como si fuera una vista y nos va a quedar el puño bien prolijito armado. Ahora vamos a ir a la pieza de la espalda, vamos a concentrarnos en esta parte recta. Vamos a tomar esta otra pieza que también es de la espalda y vamos a unirla con una costura recta todo lo largo, desde acá hasta acá. Pueden hacerle si quieren costura recta y zigzag. Yo lo voy a fijar con alfileres y le voy a pasar la overlock, pues porque la tengo, así que la vamos a aprovechar. Luego de que tenemos la costura hecha, lo que vamos a hacer es pasar otra costura más bien contra el borde para darle, digamos, firmeza a esta unión de esta forma. Yo lo hice con overlock, ustedes lo hacen con la máquina recta y el zigzag, y por arriba otra costura más para fijar bien las dos piezas. Ahora que tenemos las piezas todas ya ensambladas, nos queda simplemente unir las piezas grandes. Entonces vamos a tomar la parte de la espalda y los dos delanteros, que los vamos a enfrentar derecho con derecho, de esta manera.
así. Y vamos a fijar con alfileres acá, en la parte de los hombros. Esto lo vamos a unir igual que el anterior, con una costura recta y zigzag si quieren, no es necesario porque la tela no deshilacha, así que en sí no es necesario. Yo lo voy a hacer con overlock. Hasta ahora nuestra sobrecamisa va quedando así. Está quedando preciosa. Ahora vamos a pegarle las mangas y después por último el cuello. Para pegar las mangas lo que hay que hacer es ponerla abierta de esta manera, con la apertura de la manga. Vamos a tomar la manga, vamos a procurar de que nos quede la pinza para el lado de la espalda, entonces vamos a buscar la manga que corresponda que la pinza quede para el lado de la espalda, o sea este, y la vamos a poner así, vamos a buscar la mitad de la manga y la vamos a hacer coincidir con el hombro. Y acá vamos a poner todo alfileres para poder sujetar. Vamos a tener que ir como haciéndole un poquito de fuercita a la manga porque es una curva que se tiene que adaptar a una curva no tan pronunciada. Lo mismo acá, hacemos coincidir los comienzos y el resto hay que llevarlo de a poquito. Ahí. Y ahora vamos para el otro lado. Fijamos acá el comienzo. Y vamos por estos otros. Ahora vamos a hacer una costura a 1 centímetro todo a lo largo de esto, estirando un poquito a la hora de coser para que se adapten las dos telas a sus nuevas formas, ¿tá? Después lo que vamos a hacer es unir la parte de abajo de las axilas. Bueno, ahora que ya tenés unidas las mangas, que te deben haber quedado así, ahora lo que vamos a hacer es unir toda la parte del costado, desde acá, vamos a hacer un remate acá, y después todo a lo largo. Lo vamos a fijar con alfileres para que no se nos
mueva. Tenés que empezar un poquito desde acá para que esto te quede como así. Y enfrentar acá la costura de las mangas hasta abajo, que sería el ruedo. Bueno, quedó así nuestro lateral armado ya. Y lo que nos quedaría es pegar el cuello. Por supuesto, hacer también los ojales. Pero vamos a ir con el cuello primero. Vamos a cortar ese hilito que quedó por ahí. Este. Y este de acá. Y lo que se hace con el cuello es, en este caso cualquiera de los dos lados sirve, así que vamos a elegir uno de los dos lados. Vamos a extender la abertura del cuello de la camisa, así, y vamos a enfrentar la mitad del cuello de este, que lo vamos a medir así. Le vamos a hacer un pequeño cortecito que nos va a ayudar. Perdón. Vamos a hacer un pequeño cortecito que nos va a ayudar ahí. Y vamos a ubicar la mitad del cuello acá, que también le hacemos un pequeño cortecito. Disculpen a mi mascota. Bueno, acá enfrentamos el cortecito solo de un lado y vamos fijando con alfileres todo alrededor hasta llegar acá. Acá me voy a acercar para que lo vean bien. Acá lo que hay que hacer es el borde hacerlo coincidir con la parte donde se une, donde termina el cuello. Ahí lo vamos a fijar con alfileres del lado de adentro. Ahí. Y toda esta parte hay que hacerla, acompañar la curva, irla fijando con alfileres. Si te queda más fácil y es necesario, hacerle un hilvanado. Si no, lo puedes hacer así, de esta manera. Y te va a quedar bien igual. Ahí. Lo mismo hacia el otro lado. La parte de acá la hacemos coincidir con donde termina el cuello. El pie del cuello en realidad. Ahí. Y ahí hacemos, le ponemos el alfilercito y hacemos coincidir todas estas curvas. Así. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar una costura de principio a fin, comenzando desde aquí, todo a 1 centímetro, todo a lo largo del cuello. Esto es un poquito engorroso, ahí hay que buscarle la vuelta para enfrentar bien las dos telas. Y que nos dé el espacio suficiente. No es fácil, pero bueno, estamos en un nivel de costura superior. Ahí tienes que ir viendo de que te vayan quedando todas las telas juntas.
Ahora que ya lo tenemos pegado así de la parte de atrás, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a doblar esta parte hacia adentro y vamos a hacerle un pequeño dobladillito de más o menos 1 centímetro y hacer así tapando esta costura. Viste que tenés esta costura y esta. Necesitamos tapar la de abajo, como si fuera una tapita, para que esto nos quede bien prolijito. ¿Bien? Entonces lo que vamos a hacer es hacer ese dobladillo, empezamos desde el medio, tapamos la costura y vamos poniendo alfileres todo a lo largo. De esta manera, nos va a quedar aproximadamente en esta costura de acá abajo. Tenemos que poner alfileres todo a lo largo del cuello. Nos va a parecer desprolijo en principio, pero bueno, es así como es y es la única forma de hacerlo. No hay forma de hacerlo que sea como más limpia. En la zona de las esquinas lo que se hace acá es armar bien la curvita del pie del cuello. Te facilita acá si tienes plancha con vapor, poder planchar para que esto te quede más chatito. Eso te va a facilitar la vida. Si tienes, hazlo. Y acá lo que se hace es meter bien hacia adentro y formar el cuadradito ahí para que quede todo bien metidito hacia adentro. Y acá tapar la costura. Ahora lo que vamos a hacer es pasar una costura todo a lo largo de acá para fijar esto antes de dar por terminada la camisa. Ahora te voy a mostrar cómo lo hago yo, que lo hago sin marcar con alfileres. Ahora le hice todo un borde con overlock y le voy a pasar en la máquina recta.
Bueno, ahora te voy a enseñar a poner los ojales. En todas las máquinas es diferente, pero bueno, te voy a enseñar cómo es en esta Panabox. Se coloca el pie que viene con la máquina, que es un pie para hacer ojales. Se coloca el botón en esta parte de acá, a la altura, o sea, para que te quede el ojal a la medida que es. Lo fijas ahí. Y colocas el prensatela en la máquina de la misma manera que sacaste el anterior. Después que lo tenés pronto, ahí vas a colocar. Vas a bajar esta palanquita que se ve ahí, a ver si se logra ver. Vas a bajar esta palanquita que trae la máquina hacia abajo, a tope, y la vas a empujar hacia atrás. Después vas a venir acá a la ruedita y la vas a colocar en ese marcador, y esto va a estar acá en el número 1, antes del 1, o sea, ahí. Y ahora te voy a mostrar cómo la máquina automáticamente hace los ojales. El primer ojal lo vamos a hacer en esta parte del cuello. Se hace en esta orientación. Tené cuidado de no romper la tela acá, porque esto queda bastante ajustado. Ahí. Y lo vamos a colocar al agujerito o sea, a la aguja, en la marca de lo más adelante. El ojal se va a hacer hacia atrás. Entonces lo vamos a colocar ahí, donde nosotros queremos que empiece el ojal. Y ahí bajamos el prensatelas y simplemente vamos a coser. La máquina lo va a hacer sola. Sí, hay que ayudarla un poquito para que lo haga derecho, porque acá está muy apretado. Y acá va a empezar a coser hacia adelante. Listo. Ahí levantás, sacas con cuidado. Y acá queda demasiado ajustado. Despacio. Pero bueno, nos quedó el ojal hecho, más o menos, pero hecho. Después esto quedó de esta manera porque la máquina no corre bien, la tela es demasiado gruesa y no corre con facilidad, entonces queda desparejo, como más cosido en un lado que en otro. Después que tenemos el ojal así, lo que hacemos es con un abredor de ojales, una tijera filosa, lo abrimos con cuidado de no cortar la costura y listo. Ahora vamos a hacer el de los puños. Bueno, ahora solamente lo que me resta hacer es hacer el resto de los ojales y pegar los botones. Estaría pronta nuestra sobrecamisa. Le faltaría nomás los botones acá y el resto de los botones acá, que estaría pronta la sobrecamisa. Bueno, quiero que me cuenten si les resultó fácil. Calculo que esta prenda no les haya resultado tal vez tan sencillo, pero es una prenda un poco complicada. Y que me manden fotitos con el resultado de sus creaciones. Acá lo que vamos a hacer es con la palanquita que está acá atrás, a ver si la ves bien ahí, con esta palanquita la vas a apretar y la máquina suelta el prensatela y ahí le vamos a colocar el otro, de esta manera. Así, con la parte de gomita hacia adelante. Ahí le presionas o puedes bajar el pie y presionarle acá para que enganche. Ahí, ¿está? Y le vas a poner este cosito con los puntitos hacia abajo, que es como una tapa, que lo que va a hacer es impedir que estos cositos que se mueven, ¿vieron ahí? Que suben y bajan y arrastran la tela. Eso va a impedir que la tela arrastre, entonces va a dejar la tela quietita para poder poner los botones. Esto lo ponemos para atrás, esto también. Opa. Y quedaría pronto ahí para coser. Ahora lo que tenés que hacer es, una vez que tenés puesto el prensatela y la tapita, vas a venir acá y vas a poner, esto lo vas a dejar por ahora en donde va, depende cómo sea tu máquina, o sea, el largo de la puntada. Acá vas a venir y vas a poner en la puntada zigzag. Pero depende cómo sea tu máquina, es cuál de las puntadas zigzag vas a elegir.
porque lo que vamos a tener es que adecuar la puntada zigzag al ancho de los agujeritos de nuestro botón. En este caso es un botón bastante grande, entonces se puede dificultar un poquito a la hora de colocarlo. Las máquinas en sí están como pensadas para botones más chicos, porque ya de hecho esto acá, por ejemplo, entra apretado. A esto hay que sumarle la tela y seguramente doble, entonces nos va a complicar. Si vos le levantás un poquito el pie al prensatela, un poco más levanta, entonces eso te va a permitir colocar el botón, pero tal vez te genere un poquito de dificultad al principio. Tratar de hacerlo de la manera que se vea mejor, ¿sí? Pero bueno, acá lo que vamos a hacer es simular de que tenemos dos telas, porque en general los botones lo vas a poner en zonas donde la tela está doble. Este es el paño que yo estoy usando. Vamos a colocar donde nosotros queremos que vaya el botón, que lo vamos a marcar con un alfiler, en este caso para dejarnos como guía. Nosotros vamos a querer que el botón se coloque ahí. Entonces vamos a poner primero que nada la tela y vamos a colocar el botón de forma derecha, con los agujeritos de forma derecha. Y bueno, te va a dar un poquito de dificultad colocarlo si el botón es grande. Si es chiquito no pasa nada, pero como por ahí. Cuando veas que le encontraste el lugar, ahí sacas la marca, igual lo puedes marcar con un marcador. Y lo que vamos a hacer es, a ver si se ve. Ahí no enfoca mucho, pero lo que vamos a hacer es, con la puntada zigzag vamos a regular que los dos golpes del zigzag entren en el agujerito. Acá vieron que me queda como chico, entonces lo que yo tengo que hacer es agrandar la puntada del zigzag para lograr hacerla más grande. Ahí entra en el agujerito izquierdo y ahí debería entrar en el derecho. Cuando veas, esto lo estás haciendo con la mano, ¿sí? Cuando veas que calza bien y la aguja no choca con ninguna de las partes del botón, recién ahí lo podés hacer con el pedal. Una vez que ya lo tenés regulado, no te olvides de bajar el prensatela, como hice yo recién, que eso te descoloca todo. Y ahí, cuando ya tengas todo prontito, recién ahí le vas a dar con el pedal con cuidado. ¿Tá? Después que terminó, cuando te parece que ya es suficiente, ahí lo que vas a hacer es levantar el prensatela, empujar el botón hacia atrás para irte a los otros dos agujeritos de adelante. Y acá vas a tener que volver a regular. Es un poquito engorroso, pero los botones quedan muy bien cosidos. Ahí levantas el prensatela, levantas la aguja y vas a levantarlo un poquito más. Así. Y mira qué lindo que queda cosido. Yo lo cosí con negro para que se note bien, pero queda súper. No se te va a salir nunca más este botón. Y con eso quedaría finalizada la masterclass. Espero que te haya servido, espero que te quede preciosa la sobrecamisa Diana. Contame y nos vemos en la próxima. Te mando un beso.